Mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora en este módulo 15. Entramos a la segunda semana y vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué les pareció la semana anterior? Estuvo fácil. Sí, ¿verdad? ¿Pensaban que iba a ser complicado? Sí. Sí, algunos piensan que la química es muy difícil, pero resulta que es fácil porque está en todos lados. Sí. Bien, justo esta semana les decía que vamos a dar un brinco entre las cosas moleculares y hasta analizar los ecosistemas en los que vivimos. Entonces, bien, para esta sesión veremos las actividades integradoras 3, 4, mis recomendaciones para estas actividades, el foro de aprendiendo y las actividades formativas. Bien, entramos a la actividad 3. En la actividad 3 nos piden observar la química de los productos y entonces tenemos que identificar las estructuras químicas, y las reacciones de polimerización, que es la adición, la condensación, cómo se obtienen nuevos productos y al obtener nuevos productos, utilizarlos y desecharlos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos platicando de lo que entra a nuestra casa y lo que sale del sistema? Cuando entra al ecosistema en el que vivimos, ¿qué ocurre ahí, no? Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que necesito para esta semana? Para esta semana hay que identificar cuáles son los procesos de síntesis, conocer dos de las principales reacciones de polimerización, identificar la estructura de un polímero, los métodos de polimerización e investigar cuál es el impacto ambiental que tienen estos productos cuando se liberan al medio ambiente, ¿no? Entonces, como siempre les recomiendo que revisemos los recursos de plataforma. Prácticamente nos dan lo que se requiere y lo que se necesita. Me están pidiendo que yo aprenda sobre la síntesis química y me dan un recurso sobre la síntesis química. Me piden que yo entienda cuáles son las reacciones de polimerización y entonces aquí hay un recurso que me lo va a explicar. Entonces, primero hay que elaborar una tabla donde pongamos cosas que estamos utilizando diariamente. Por ejemplo, a ver, permítanme, un medicamento. Ok. Tengo paracetamol. Bueno, entonces, ¿de qué está hecho? Empecemos a leer como las letras chiquitas y veamos de qué está hecho, ¿no? Los plásticos, las botellas, ¿no? De agua, de refresco, las cosas que tenemos en la vida cotidiana, de qué está hecho el diurex, el masking, ¿no? Y entonces vamos a hacer una lista de todo esto que estamos observando, usando, utilizando, y vamos a explicar lo que es la síntesis química y a describir qué es lo que pasa en la adición y en la condensación. Bien. De todo, dime, Caro. También como crema, champú, todo eso. Exacto. Sí. Como el Tupperware, como todas las cosas que tenemos en la casa. Ustedes observen así varias, ¿no? Y de esas, de todo tu listado, vas a seleccionar uno. Bueno, ya seleccioné de mi listado uno. Entonces, de ese listado, ya que observo de qué está hecho, voy a investigar. Vamos a observar de qué está hecho el polímero, por ejemplo, los Tupperware, o por ejemplo, las botas estas de plástico para la lluvia, o por ejemplo, las
chanclitas para bañarnos, o por ejemplo, los vasos en los que tomamos, o la licuadora, el vaso de la licuadora. Bueno, ustedes deciden, ¿no? ¿De qué está hecho? Vamos a investigar cuál es el proceso de polimerización de este material con el que se hicieron. Y voy a hacer un esquema de este proceso. Si bien es cierto, es que yo voy a observar, porque voy a investigar, voy a ver en alguna de las páginas, en alguno de mis recursos. Obviamente voy a hacerlo yo. El esquema lo puedo hacer en PowerPoint, lo puedo hacer en Word, en lo que ustedes quieran, en Paint, ¿no? Y entonces, yo voy a decir de dónde obtuve esa información, porque estoy aprendiendo de ese lugar. Esa es una fuente de información, aun cuando mi autoría sea entender el proceso y hacer un esquema. Bien. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene la síntesis del consumo de estos productos, de los polímeros, en el medio ambiente? ¿Qué utilidad o aplicación tiene este producto en la vida diaria? Por ejemplo, cuando se inventaron las bolsitas de plástico, permitió guardar el alimento y que no lo estuviéramos tocando, entonces evitó que hubiera contaminación del alimento cuando te llevas tu sándwich, ¿no? Evitar que se echara a perder, que lo maltrataras, que lo llenaras de mugre o de tierra y de bacterias. ¿Qué utilidad le dio? Es decir, vamos a ver los pros. Entonces, vamos a ver los pros y los contras. Entonces, puedes responder cuáles son las ventajas y las desventajas de que se fabriquen los polímeros y cuáles son las consecuencias en el medio ambiente. Muy bien. Y entonces, todo esto lo van a entregar en un documento que se va a presentar una portada, una tabla de productos, que es este listado que tú hiciste, el que tú elegiste para investigar y las respuestas a estas 3 cuestiones o preguntas que se hicieron. ¿Tienen dudas o preguntas sobre la actividad número 3? No, yo no. Creo que está bien explicada, maestra. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pero me preguntan, ¿qué es una síntesis química? Quisiera hacer algunas puntualizaciones, porque estamos viendo fórmulas o reacciones químicas y de pronto hay que focalizar algunos conceptos, ¿no? Veamos. Aquí les voy a explicar cuáles son los elementos de una reacción química. Lo que está, veamos, antes de la flecha, me dice que esto es un reactivo. Aquí está el oxígeno y el magnesio como reactivos. Y, Caro, ¿hacia dónde va la flechita? Derecha. Muy bien. A la derecha, después de esta flechita, estos serán los productos. ¿Ok? Entonces, si la flechita fuera hacia la izquierda, Caro, ¿cuáles serían los reactivos? Pues el oxígeno y el magnesio, ¿no? Ajá, digamos que ahora la flechita está hacia acá. Y entonces, los reactivos sería el óxido de magnesio. Y este sería el producto, ¿sale? Pero no, la flechita está hacia acá. Entonces, lo primero que tengo que identificar en una reacción química es mi flechita. Ok, eso me va a decir de dónde a dónde va. Lo que está antes se llama reactivo y lo que está después se llama producto. ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok. Estos numeritos que están aquí en chiquito, muy cerca en el caso del oxígeno, este de aquí se llama subíndice. ¿Y qué está diciendo? Ah, pues que tenemos 2 átomos de oxígeno. Este número de aquí, que es el coeficiente, me está diciendo que tenemos 2 moléculas de óxido de magnesio. Y aquí también me está diciendo que tenemos 2 moléculas de magnesio.
Con esto vamos a observar cuáles son los diferentes tipos de reacciones. Piden que yo reconozca la síntesis y la descomposición. Bueno, la síntesis, imagínate que tú estás sumando, perdón, A más B en los reactivos y en los productos ya no se llama A más B, se llama AB. Por ejemplo, tú tienes huevos y harina, más otras cosas, ¿no? Pero son huevos y harina. Y después de que ocurre la reacción, tienes un pastel. ¿Sí? ¿Queda como claro? Sí. Ok. La descomposición. Imagínate que tienes ese pastel, pero le vas a quitar el huevo y la harina. Es un poco más complejo, pero vas a descomponerlo en ciertos elementos. Así en las reacciones químicas. ¿Ok? De sustitución simple. Bueno, pues vamos a verlo aquí. Tenemos A que se suma a BC. Aquí BC están juntos, pero van a sustituir a B por C. Y entonces este elemento queda fuera. Se sustituyó al menos un elemento. Ok. De doble sustitución, si están A, B en un compuesto y CD en otro compuesto, si sustituimos a B y a C en este lugar, ya tendremos una doble sustitución. Eso es bastante sencillo. Si lo vemos en colores, bueno, pues si se sintetiza algo es que se va a juntar con otra cosa, ¿no? Vamos a juntar esta bolita roja con la verde y se sintetiza o se combina. Si vamos a descomponer, vamos a separar. Si vamos a desplazar, es que te quito tu lugar y yo ocupo otro, ¿no? Y entonces aquí el amarillo le quitó su lugar al rojo. Eso es desplazamiento. Aquí, bueno, estos dos están juntos y estos dos están juntos, pero todos intercambian al menos 2 veces y entonces es doble desplazamiento. Para saber más sobre la síntesis química, que me están pidiendo que yo explique el concepto, les voy a recomendar que revisen estas 2 páginas donde van a hablarles más sobre la síntesis. Que volvemos a decir, tenemos un producto A y un producto B y al final tenemos AB. Por ejemplo, aquí tenemos el producto A se llama aluminio y aquí el reactivo, perdón, A se llama metal y el reactivo B se llama oxígeno. Después de mi flechita, perdón, que va hacia la derecha, perdón, aquí no está, tenemos el óxido de aluminio, es decir, aquí el producto, ¿sí? Aquí debería estar así. Después de tener el reactivo aluminio y el reactivo oxígeno, tendríamos al óxido de aluminio. Este sería el producto. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a este concepto? Yo no. Ok, muy bien. Okay. La polimerización. Me están pidiendo que yo explique qué es esto de la polimerización y que hable de 2 formas o estrategias para hacer polimerización. Poli significa muchos. Entonces, si yo tengo monómeros de un producto, entonces al unir uno, un mono significa uno, 1 más 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 1, un montón, tendremos varios monómeros juntos de algo y entonces se llamará polímero. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer, por ejemplo, plástico. Botellas de PET, se pueden hacer llantas, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, esto es lo que hay que revisar.
Aquí les dejo 2 recursos para que ustedes puedan observar más a detalle algunos de los modelos para hacer polímeros. Y luego resulta que hacemos polímeros y los utilizamos en las cosas más chiquititas, más exageradas o igual necesarias, ¿no? Se van a juntar varias botellas de algo y le ponen un plástico para amarrarlas, ¿no? Y ese plástico, pues termina en fuera de tu casa, ¿no? Y fuera de tu casa, tú no sabes si es la calle, si es el bosque o si es la cabeza de una tortuga en este caso, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que haya un impacto en el espacio, en la colonia en la que ustedes viven con los plásticos que se desechan? Sí, sí, aquí donde vivo, bueno, creo que vivimos aquí en la Ciudad de México, se Ajá. tapan mucho las coladeras, inunda mucho las calles. Ujú. Y es un gran problema, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo Sí. algunas recomendaciones para observar lo que ocurre cuando este proceso sí sale de nuestra casa, sí sale a nuestro ecosistema, a nuestro planeta y tiene ciertas consecuencias. Hay que describir cuál es el impacto al medio ambiente con estos polímeros. Y hay opciones. Claro, todos hemos estado en esta transición en la que están prohibiendo las bolsas de plástico, pero nosotros estamos tan acostumbrados a utilizarlas que ahora, ¿qué vamos a hacer? No solo puedes decir no, sino hay que dar una opción y cómo lo vamos a resolver. Este es el caso de una investigadora en el Instituto Politécnico Nacional que empezó a hacer bolsas de plástico a partir del nopal. No solo bolsas, sino distintos tipos de bioplástico. Aquí les dejo esta recomendación. Son opciones como para reflexionar. ¿Se puede hacer algo más? Sí, se puede hacer algo más, ¿no? ¿Tienen dudas sobre la actividad número 3? No, yo le quería platicar de que yo cuando nació mi hijo, yo no usé pañales desechables, yo usé ¡Guau! pañales ecológicos. Eso Y hasta estuvo la fecha los tengo y nada más tenemos como, creo que son 10 o 11 pañales y con esos los rolamos hasta, bueno, los empecé a hacer cuando tenía 1 año, que pues no sabía yo mucho y él dejó su pañal a los 3 y pues todo ese tiempo le puse pañal. ¡Guau! Y es que justo, ¿no? Si nosotros hablamos no muy atrás, con 1 o 2 generaciones, pues no se usaban tanto plástico, ¿no? O sea, como que íbamos resolviendo las cosas y es posible vivir. Muchas gracias por compartirme esa experiencia. De verdad que es muy importante tomar conciencia e irlo haciendo en el día a día. Ese tipo de acciones son las que se necesitan, sumar, cómo ir resolviendo. Sí, Muchas gracias por compartirme. Gracias, sí, Carolina. Ujú. y nada. Bien. Y ahora entramos a la actividad número 4, mi ecosistema. En esta actividad buscamos que tú reflexiones tu espacio en el que vives. Hay que pensar de otra forma el ecosistema, ¿no? Siempre pensamos, el ecosistema es allá donde están los animalitos y donde están las plantas, ¿no? Pero resulta que nosotros somos seres vivos. Las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y bueno, todo el debate sobre los virus, ¿no? Pero todos vivimos y en el espacio en el que vivimos, que somos seres vivos, estamos relacionados con factores bióticos y abióticos y todo eso es un ecosistema. Entonces hay que observar en el ecosistema en el que nosotros vivimos. Bien, ¿qué necesito saber para realizar esta actividad? Para realizar esta actividad tengo que identificar cuáles son las características de la biosfera, las características de los ecosistemas, qué es la biocenosis y identificar los principios geográficos de la biodiversidad, conocer los servicios ecosistémicos,
reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y el papel de la vida humana. Todo esto me lo están pidiendo para que yo haga mi actividad número 4. ¿Y qué creen? Aquí tenemos recursos en plataforma que me explican qué es una biosfera, qué es la biocenosis, qué es la biodiversidad, cuáles son los factores de un ecosistema, los bióticos, los abióticos, ¿no? Cuáles son los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Los invito de verdad a revisar los recursos en plataforma que están súper completos y son necesarios para hacer sus actividades. Y aquí les tengo mis recomendaciones. Esta página es de Conavio. Permítanme un segundo. Esperen un segundo. Muy bien. Ups, no, regresé a la misma. Aquí estamos. Esta página es de Conavio. Es una página muy, muy bonita porque, Carolina, me dijiste que vives también en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Janet, ¿en qué ciudad vives? Bueno, pero por así decirlo, que acá está Janet. Dice en Torreón. Ah, muy bien. Bueno, esta página tiene todos los ecosistemas que tenemos en México. Entonces, por ejemplo, en el norte puede haber bosques nublados y ustedes identifican el ecosistema por la región en la que ustedes viven. Ah, ok. Entonces aquí te va a describir qué tipo de animales, qué tipo de plantas, qué inclusive qué sierras son las que están pasando, tal vez áreas naturales protegidas, los sitios de importancia, el clima, la flora, la fauna, los servicios ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas y cómo se maneja en este lugar el problema de extinción o cuidado de la diversidad en el desierto? Órale, wow, eso está padrísimo. Entonces, imagínate que aquí Janet dice, yo quiero hablar de el desierto y entonces me voy a esta página y busco selvas secas, ¿no? Selvas secas o desierto. Desierto. Y entonces les van a hablar cuántas hay, ¿no? La espinosa, que es generalmente el desierto de Sonora. Podemos tenerlo en cómo está la distribución hasta Puebla, ¿no? Tienes aquí un mapa, les van a hablar de muchas áreas de reserva, los sitios prioritarios, la fauna, la flora, que de pronto uno está en un lugar y dices, ay, no, aquí no hay tanta flora, o sobre todo la gente que somos de ciudad, dices, ay, aquí no hay animales. Y de pronto escuchas las noticias de encontraron unos tlacuaches o encontraron, ¿no? Y dices, ay, qué raro, ¿no? Ah, pero pues los animales también se tienen que adaptar porque si no, dejan de existir. Y hay que visualizarlos. Aquí el punto de esta actividad es que hay que visualizarlos. Esta página espero les sea de mucha utilidad. Hay otra recomendación que nos hacen en Prepa en Línea y es una aplicación que se llama Enciclovida. Es igual de Conavio, tú la descargas y te podría ayudar a identificar, por ejemplo, llegó una araña a mi casa, una araña así de grande. Ah, bueno, pues yo le tomo una foto
y puedo identificar si es venenosa o si no es venenosa, puedo identificar qué especie es y además estar observando qué es lo que hay alrededor en mi ecosistema. ¿Ok? Ok. ¿Dudas o preguntas aquí? No. Entonces, esta recomendación les va a servir de utilidad. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que entregar un video. Muy bien. Para hacer este video, pueden, o sea, no necesitan una cámara carísima. Ustedes lo hacen con su celular. Ya sea que ustedes aprendan a ponerle pausa y continuar, o quieren lucirse un poquito más y pueden hacer ediciones en el mismo celular con ciertas aplicaciones. Recuerden, siempre que sean gratuitas, adelante. Prepa en línea jamás les va a pedir que estén pagando algo para hacer su tarea. No es necesario, ¿ok? Y si no, simplemente hago un video que dure 8 minutos para poder explicar mi ecosistema. Bien, entonces, ¿qué tengo que explicar? En el video tienes que explicar el ecosistema en el que vives, tienes que hablar de la flora, de la fauna, de la diversidad, del clima, las interacciones ecológicas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, pues este ecosistema se contribuye porque hay un bosque, porque todavía estamos rescatando el río, de forma positiva. De forma negativa, pues resulta que hay varias industrias, yo observo que se está degradando el ecosistema por esto, ¿no? ¿Cuáles son los servicios ambientales que se encuentran en mi ecosistema y que ayudan o benefician a mi comunidad? ¿Cuánto tiene que durar este video? 8 minutos máximo y mínimo. Tampoco puede ser tan pesado y tampoco puede ser tan chiquito, ¿ok? Ni más ni menos. Tenemos que grabarnos nosotros como exponiendo o Sí, nada más nuestra voz. no, sí puedes. Hola, mi nombre es como la presentación, ¿no? Hola, mi nombre es Carolina, mi ecosistema es Ciudad de México y te vas hacia adelante, ¿no? Ok. Bien. Y todo esto, bueno, pues vas a integrarlo en un documento. Tú entregas un Word donde están tu portada, que es tu nombre, tu grupo, el nombre de una servidora. Incluyes el link. Es muy importante que el link funcione, que revisen que el link funcione, porque aquí no les puedo decir, me toman una foto de pantalla de su video, pues porque no voy a ver nada, ¿no? Y hay que generar una conclusión. En mi conclusión, como pensamiento crítico de todo lo que estoy observando, pues hay que responder cómo el servicio ecosistémico que tú estás mencionando hace uso de los recursos naturales de mi entorno. ¿Qué acción propondrías para hacer el uso racional de los recursos naturales? Espérenme, por aquí hay una pregunta. No, en el video puedes incluirte a ti misma, Janet, y decir, bueno, pues mi nombre es Janet, soy de tal grupo y les voy a explicar este ecosistema. Y entonces, pues no está complicado. Todo el tiempo estamos utilizando el celular y entonces puedes hacerte un videito corto. Bien. Quiero que observen estas dos simulaciones. ¿Qué observan en la izquierda? A ver. ¿Un bosque? Ajá. ¿Y qué pasa con el bosque? ¿Se secó o se deslavó? O sea, y no de basura. En el de la izquierda es una montaña, ¿no? Llena de árboles
Entonces imagínate que talas todos esos árboles y llueve. Si tú talas todos esos árboles y llueve, pues se va a llevar la tierra. Se dice que se lava la tierra. Todos los minerales se los lleva la lluvia y van a dar al río. ¿Esa tierra será fértil? No, ya no. Ya no será fértil, ¿no? ¿Qué pasa en el GIF de la derecha? Pues resulta que a esa tierra que ya quedó así, dijiste, perfecto, entonces monto una ciudad, una industria, casas, producción, ¿y qué les parece que la basura o los desechos lo tiramos al río? Sí. ¿Qué piensan? No, pues ahí ya se perdió un pedazo, ¿no? De ecosistema. Claro. Y entonces, fíjense, los servicios ecosistémicos. Entonces, a ver, pensemos, ¿qué es un servicio? Por ejemplo, el servicio de transporte en la Ciudad de México, servicio de transporte metro. El metro me da un servicio porque me lleva de un lugar a otro, me está permitiendo a mí ir de un lugar a otro. Perfecto. El servicio de la luz. Bueno, ese es un servicio y entonces me traen la luz desde muy lejos hasta aquí. ¿Ok? ¿Y ustedes han pensado que la naturaleza tiene un servicio? O sea, nos está regalando cosas. El mismo hecho de ser o existir del ecosistema. Por ejemplo, aquí, en este caso, los bosques y los humedales el solo hecho de que existan van a amortiguar esta lluvia para que no se deslave la tierra y que permita que haya agricultura. Pero si tú además de que ya deslavaste todo el cerro, le tiras los desechos al río, pues tenemos problemas de contaminación muy, muy graves, ¿no? Aquí les dejo dos explicaciones sobre el servicio ambiental. Y entonces, ¿qué podría yo, qué se podría hacer dentro de mi comunidad o dentro de mi espacio en el que yo vivo? Bueno, primero repensar. No talar estos árboles significaría que va a llover, que los árboles, observan esta imagen de la izquierda, que los árboles van a retener esta agua de lluvia. Y entonces, esta agua de lluvia se va a quedar, digamos, de alguna forma atrapada. Si yo la atrapo, va a ocurrir una cosa que se llama filtración. Se filtra por distintas capas de la tierra, pues, y después podemos utilizarlas, ¿no? En forma de manantiales. ¿Quiénes utilizan el agua? Claro, las montañas, los seres vivos, los árboles, los animales, pero también las industrias. Todas las industrias de cualquier cosa están utilizando el agua para generar luz, para producir refrescos, para producir cosas, pero también al final necesitamos el agua para vivir. Todos los seres vivos necesitamos el agua para vivir. Entonces, si yo quiero un vaso con agua, ¿pensarían ustedes que el árbol que yo dejé en esa montaña me está dando un servicio ecosistémico? No. ¿No? Y si te digo que el hecho de que exista ese árbol en el Ajusco va a permitir que se mantenga el río, que podamos tener agua, que el hecho de que tengamos el río Magdalena, ¿no? No sé en qué parte de la Ciudad de México vives. En la delegación Iztacalco. En Iztacalco no lo encuentro. En Iztapalapa, por Tlalpan, hay ciertos manantiales. No sé si han encontrado estas casas que dice con agua. Son estas construcciones que saben, hay puntos donde saben que hay manantiales y están tomando esa agua. Pero imagínate que esa agua está sucia.
y que tiene que llegar hasta tu colonia. Hay gente en Iztapalapa hacia el norte donde no hay manantiales y no hay agua y tienen que llegar en pipas. ¿Cuánto cuesta que lleguen esas pipas hasta allá? Es decir, tú puedes solucionar, claro, pero va a ser mucho, mucho más costoso. Pero la naturaleza, los árboles, en este caso, te están dando un servicio que es gratuito, el poder retener el agua en la tierra y poderla filtrar y pasarla por muchos filtros orgánicos para que sea limpia. De pronto, si lo pensamos en números, en dinero, dices, el que me la traiga limpia y que la pasen por filtros en la purificadora, me resulta más costoso que si tuviera yo manantiales muy cerca de mi casa y que los cuidara y que el agua estuviera limpia. Hasta incluso mucho mejor. Entonces, finalmente, ese árbol ahí sí daría un servicio ecosistémico. En esta actividad hay que identificar esos servicios ecosistémicos. Aquí les dejo otras 2 recomendaciones que son sobre la biodiversidad. Una es para visualizar la biodiversidad por regiones en México y el otro es el que les enseñé sobre los ecosistemas. Y bien, como decía Carolina y yo misma, vivimos en Ciudad de México. Pero en Ciudad de México no vemos muchos árboles, ¿no? No vemos así como el bosque, la selva, el desierto, ¿no? Bueno, el desierto, o le llaman la selva de concreto. Sí, ¿no? Pero esta selva de concreto, ¿de verdad no hay animales? Sí, bueno, sí, pero más domésticos, ¿no? Pues sí, puede haber muchos animales domésticos, claro que sí, y otros no tanto, ¿no? Unos muy Sí. en las zonas donde se produce mucha comida y eso seguramente que hay ratas, ¿no? Ratas, ratones, existen cucarachas, insectos, hay un montón de aves, seguro han visto a los pajaritos cafés, ¿no? A los colibríes, a las palomas, ¿no? Pero además hay especies que son endémicas, inclusive en la ciudad existen todavía ciertos relictios de pedacitos o como islas, ¿no? Los parques, en Ciudad de México está la Magdalena Mixhuca, perdón, la Contreras en la Magdalena, está el Ajusco, ¿no? Milpalta, Xochimilco, Chapultepec, pero inclusive en tu colonia, esperemos, me dijiste Iztacalco, en tu colonia, por ahí cerca debe existir un parquecito, ¿ok? Sí. O al menos en la calle debe haber algunos árboles, ¿no? Algunos, ¿qué árboles serán? Pues puedo identificar, le tomo una foto, identifico qué árbol, ¿no? ¿Cómo se llama? Animales, nosotros pertenecemos al reino animal. Plantas, pues mínimo árboles, vegetación. A veces vemos muchas malezas y pensamos que son las malezas, esas plantitas que salen en el cemento y que luego andan quitando. Resulta que esas malezas son muy importantes porque ayudan a absorber en espacios contaminados, pueden absorber metales pesados, ayudan a transformar lo bueno en malo. Es increíble, de verdad es increíble y a veces ni las visualizamos ni las vemos. Y entonces es importante pensar que nosotros, aun cuando estamos en una ciudad, es un ecosistema. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad número 4? ¿Qué hay que hacer? No, solamente es el video, ¿no? Explicando todo sobre nuestro ecosistema. Sí, exacto. Es el video, pero también tendrás que contestar
Tienes que generar tu conclusión y contestar estas dos preguntas. Dudas. Janet. Ok. ¿Tengo que incluir fuentes de información? Sí. Sí, siempre. Siempre. Lo diga o no lo diga, siempre tengo que incluir fuentes de información. ¿Qué página utilicé? ¿De dónde me enteré que hay Cacomixtle en Ciudad de México? ¿De dónde me enteré que hay tlacuache? ¿De dónde me enteré que hay tarántulas, escorpiones, ¿no? Hay serpiente de cascabel y un montón de cosas más, ¿no? Eso ya es más en el Ajusco, ¿no, maestra? Más arriba. Sí, 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 sí. Sí, porque Sí. yo aquí no he visto tlacuaches. No, No. les Yo voy a... viví en dos lugares diferentes, Ujú, aquí en Ciudad de México ujú. y en una comunidad del estado de Veracruz. Entonces, cuando yo llegué a vivir aquí, Ujú. pues pues no, es otro mundo para mí, porque pues, nosotros vivíamos en la costa, sobre la playa, pero pues nos tuvimos que venir a vivir a la ciudad. Sí, no, definitivamente que no es lo mismo, pero sigue siendo un ecosistema. O sea, hay que identificar lo bueno, lo malo y cómo también podemos contribuir, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, me gustan mucho las calles que tienen árboles. Y tú puedes caminar e incluso la gente que va en carro muchas veces elige más una calle que vas con árboles. Tal vez has viajado hacia el norte de la ciudad o estas ciudades que son la parte más industrializada y no hay árboles y el ambiente se siente distinto, ¿no? Entonces, poner una plantita, dos, tres, contagiar a la vecina, ¿no? Sí. Eh, permitir fauna, ¿no? Que es benéfica. Nosotros somos agentes de cambio, pero también hay que encontrar el valor de cada uno de estos elementos del ecosistema. A ver, sí es cierto que es la selva de concreto, pero además también tenemos seres vivos. Nosotros no somos Sí. poca cosa, ¿no? Y entonces podemos contribuir. En estas páginas les dejo algunos de los animales que se pueden encontrar inclusive en espacios urbanos. Hacia el norte, Janet, no sé si a ti te ha tocado, bueno, la gente en Monterrey, perdón, no sé en dónde tú vives, pero en Monterrey, por ejemplo, les toca ahora ver a los osos, ¿no? Que andan buscando comida ya en la ciudad. Y de pronto ocurre como hay una película de unas caricaturas que se llama Vecinos Invasores y son los animalitos que estaban en un bosque que de pronto llegó una comunidad humana y destruyó su bosque, ¿no? Y entonces ellos tenían que entrar a las casas a buscar comida para sobrevivir y pues se vale, ¿no? No sé si lo vivieron durante la pandemia, por ejemplo, a mi casa empezaron a entrar ardillas porque estaban Mm, buscando comida, ¿no? Y eso es súper natural. Pues todos estamos buscando cómo sobrevivir, ¿no? Entonces hay que identificar todos estos elementos de nuestro ecosistema. Bueno, espero que se diviertan mucho. Esta actividad me parece muy creativa y espero que la disfruten. Bien, para esta semana tenemos también un foro que se llama Foro Aprendiendo, Aprendiendo Ciencia. Y la idea de estos foros es que ustedes desarrollen una capacidad de argumentación. Es decir, yo voy a contestar estas preguntas detonadoras, pero la puedo contestar con argumentos, puedo participar en una discusión de una forma responsable, amable, sin ser groseros, digamos que siguiendo las reglas de etiqueta. Es muy importante que no confundamos el foro de aprendiendo con el foro social. El foro social es para que platiquemos entre todos, nos saludemos, nos demos buenos deseos, pero en el foro de aprendiendo la idea es que ustedes participen en compartir elementos en el cual todos podamos aprender. Por ejemplo, decían,
¿Cuáles son los procesos químicos de la vida cotidiana? Te están preguntando, bueno, pues, ¿por qué no vamos a la pasta de dientes? O, por ejemplo, no voy a decir la marca, ¿no? Pero tenemos aquí un repelente de insectos y empecemos a leer las letras chiquitas. ¿De qué está hecho? ¿No? Eso es química. Saber de qué está hecho. Empecemos a observar la pasta de dientes. ¿De qué está hecha? ¿Cuáles son los ingredientes del shampoo que estoy utilizando? Del jabón de trastes, que luego dices, ay, me arden las manos, no sé por qué. Bueno, pues empecemos a leer las letras chiquitas y veamos de qué se trata. Eso es muy importante. Perderle el miedo a la química, porque la química es algo que utilizamos todos los días en la vida diaria. Entonces, ¿También puede ser de comida? Claro, por supuesto. ¿Qué tienen los dulces, no? Los que les estamos ofreciendo a nuestros niños. ¿Para qué sirve los conservadores? ¿Cómo están funcionando? Sí. Por favor, participen en este foro, es para ustedes. Y bien, igual que el foro, las actividades formativas no tienen calificación como tal, pero sí te van a ayudar, te van a enseñar. Es un elemento que Prepa en Línea ha tenido a bien, dentro de la formación académica, continuar con estos reforzamientos. En este caso, son cuestionarios que se contestan muy fácil. Después de haber leído a lo largo de la semana, por ahí del viernes, puedes contestarlo en 5 minutos, en 10 minutos, porque ustedes ya se empaparon de conocimiento. ¿Y a quién le van a ayudar? Pues a ustedes. ¿A qué? A reforzar este aprendizaje. ¿Se toman en cuenta? Sí, se toman en cuenta al final. ¿Estoy participando o no estoy participando? ¿Tienen calificación? No, no tienen calificación, pero les va a ser de utilidad, porque quien está creciendo en este sistema educativo son ustedes. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? Yo no, me quedó claro todo. Sí, muchas gracias, Carolina. Janet, muchas gracias. Gracias por estar aquí y participar. Siempre les menciono que estas sesiones, poder estar en vivo, es la parte humana de Prepa en Línea, cuando nos podemos conocer y tratarnos. Les agradezco mucho su participación y buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, bye.